La luz del sol, que nos permite percibir el mundo y comprender los fenómenos a nuestro alrededor, tarda unos 8 minutos y 20 segundos en viajar desde el sol hasta la Tierra. Aquí inciden los objetos a nuestro alrededor, rebota en ellos y esa misma luz entra por nuestros ojos y forma imágenes en la parte posterior del globo ocular, en la retina. Pero ¿es esta realidad que percibimos a través de la luz la única que existe? ¿Cuál es la naturaleza de esta luz? La búsqueda de respuestas a estas y otras preguntas fundamentales desencadenó una avalancha de descubrimientos que a principios del siglo XX cambiarían por completo nuestra percepción de la realidad. Surgiría así la mecánica cuántica. Pero antes de continuar, te quiero invitar a que si este contenido te pareció interesante, le des clic en el botón me gusta, lo compartas con tus amigos y también que te suscribas al canal. Pero también te quiero invitar a que me sigas en mi canal de TikTok, donde estoy posteando todos los días videos relacionados con noticias científicas o con temas científicos y también algunos desmontando algunas teorías conspirativas. De esta manera me ayudas a que este contenido llegue a más gente y que estos canales puedan seguir creciendo. Al principio del video te conté cómo esta búsqueda de la naturaleza de la luz había impulsado una serie de descubrimientos a principios del siglo XX. Pero para entender cómo funciona esto hay que ir un poco más atrás. Ya en tiempos de los filósofos griegos se intentaba responder cuál era la naturaleza de la luz y se daban teorías. Así es como surge, por ejemplo, la teoría de la emisión. Según esta teoría, podíamos ver gracias a rayos que se emitían desde nuestros ojos, rebotaban en los objetos y nos permitían formar la imagen. Sin embargo, esta teoría tenía algunos problemas, sobre todo para explicar por qué no éramos capaces de ver de noche. Por lo tanto, también se planteó una teoría de emisión modificada, en la cual estos rayos que salían de los ojos también interactuaban con los rayos del sol y así se formaban las imágenes en nuestro cerebro. Sin embargo, esta teoría, que ya en su época tenía cuestionamientos, sería cambiada por la teoría de Alhazen, que planteaba que no eran rayos de luz que salían de nuestros ojos los que nos permitían formar imágenes, sino que era luz que viajaba desde los objetos en línea recta a nuestros ojos. Alhazen fue conocido por ser uno de los precursores de la óptica. Pero eso era tratando de explicar nuestra visión. Pero ¿cuál era nuestra visión de la luz? Bueno, en 1665 y posteriormente en 1678, Robert Hooke y Christian Huygens postularían que la luz es una onda, y como toda onda en esa época debía moverse a través de un medio. También Isaac Newton, otro personaje del que hablamos en un video acerca de la gravedad que también te voy a dejar por acá, hizo experimentos con la luz. A través de estos experimentos con prismas, entre otros, postuló que la luz tenía una naturaleza corpuscular, es decir, pequeñas partículas. Newton, por ejemplo, descubrió que la luz se descomponía en colores al atravesar un prisma y luego podía volver a componerse en luz blanca. Además, descubrió que la luz se viajaba en línea recta y se refractaba en los objetos. De ahí viene el postulado de que fueran pequeñas partículas. Esta teoría corpuscular de la luz era bastante completa, pero aún así quedaban algunos problemas. Uno de esos problemas lo puedes observar tú mismo en tu casa ahora. Si miras a través de una ventana no solo verás el paisaje que está al otro lado, también verás en parte el reflejo de tu cara en el vidrio. Esto representa un problema para la teoría corpuscular porque si todos los corpúsculos de luz son iguales, ¿por qué algunos atraviesan el vidrio y otros rebotan? Este problema traería de vuelta la idea de el comportamiento ondulatorio de la luz. Y es aquí donde surge uno de los experimentos quizás más característicos de todo este tema y también quizás uno de los más bonitos, el experimento de la doble rendija. En el siglo XIX, Thomas Young practicó este experimento que consiste en hacer pasar luz por dos pequeñas rendijas en una pantalla y observar el patrón que se produce al otro lado. Este patrón clásico de franjas representa un patrón de interferencias, lo cual vino a comprobar efectivamente el comportamiento ondulatorio de la luz. Esta vuelta a entender la luz como una onda se convertiría en un gran salto adelante. A partir de aquí, por ejemplo, William Herschel descubrió la luz infrarroja y Johannes Ritter descubriría la luz ultravioleta. Esta comprensión de la naturaleza ondulatoria de la luz sería una de las piedras que generaría la avalancha científica que vendría posteriormente, y que daría de pie, por ejemplo, a la comprensión de que la luz es una forma de radiación electromagnética. Pero no nos adelantemos. Esta comprensión de la naturaleza electromagnética de la luz se debió al trabajo de varios científicos. Como siempre, la ciencia es una actividad colaborativa, así que vamos por partes.
Por ejemplo, Charles-Augustin de Coulomb descubrió que la fuerza entre dos cargas eléctricas es proporcional al producto de sus cargas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Este descubrimiento, que se conoce como la ley de Coulomb, también es aplicable a los polos magnéticos. En 1820 también, Christian Ørsted demostraría que la electricidad y el magnetismo están relacionados. Esto lo hizo descubriendo que una corriente eléctrica en un cable podía desviar una brújula. André-Marie Ampère descubrió luego que dos cables que transportan corrientes se atraen o se repelen dependiendo si las corrientes van en la misma dirección o en direcciones opuestas. Por su parte, Faraday en 1831 descubrió que era posible inducir una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Este descubrimiento crucial demostró que el magnetismo podía generar electricidad. Aquí es donde entraría en escena uno de los grandes de la física, probablemente a la altura de Einstein y de Newton, James Clerk Maxwell. Maxwell logró unificar la electricidad y el magnetismo en un gran marco teórico, el electromagnetismo. Pero Maxwell no solo unificaría la electricidad y el magnetismo, sino que también sería el primero en proponer la naturaleza electromagnética de la luz. Las ecuaciones de Maxwell, que describen cómo cargas y corrientes eléctricas generan campos electromagnéticos, cómo estos campos electromagnéticos interactúan con las cargas y las corrientes, también predicen que estos campos pueden propagarse a través del espacio en forma de ondas, precisamente a la velocidad de la luz. Esto era un descubrimiento revolucionario porque permitía ver la luz ya no como una onda que se necesitaba mover a través de un medio, sino como una manifestación de los mismos principios fundamentales que regían a la electricidad y al magnetismo. Pero sería precisamente este mismo avance el que revelaría una catástrofe que daría pie al origen de la mecánica cuántica. Ahora que entendemos la luz como parte del espectro electromagnético, podemos entender también que hay distintos tipos de luces dentro de este espectro. Aquí es donde surgiría lo que se conoce como la catástrofe ultravioleta. Y vamos a explicar bien esto. Para partir, vamos a iniciar con algunas definiciones. La longitud de onda se define, si consideramos esto una onda, como la distancia entre onda y onda. Por otro lado, tenemos la frecuencia. La definimos como la cantidad de oscilaciones de esta onda que caben en un segundo. Y esto se mide en hertz. Dicho esto, si miramos el espectro electromagnético mirando la luz desde el infrarrojo al ultravioleta, en el infrarrojo tendremos longitudes de onda más largas, frecuencias menores, y por otro lado, hacia el ultravioleta tendremos longitudes de onda más cortas y frecuencias mayores. Pero no todo es la luz del sol. Si bien esta nos permite en gran parte observar el mundo a nuestro alrededor, los propios objetos emiten un tipo de radiación denominada radiación térmica, que es la que vemos cuando un fierro se calienta al rojo o mediante una cámara de visión térmica, por ejemplo. Pero es muy difícil estudiar la radiación producida por la vibración intrínseca de las partículas que conforman los objetos, porque estamos constantemente siendo bombardeados por distintos tipos de radiación externa. Aquí es donde surge la idea del cuerpo negro. Este cuerpo negro sería una especie de caja negra con una hendidura en un costado, de manera que la radiación externa, al entrar por esa hendidura y rebotar en las paredes de la caja, terminaría siendo absorbida. De esta forma, la única radiación que saldría por aquella hendidura sería la propia de la vibración térmica del cuerpo negro. Aquí es donde surge el problema de la catástrofe ultravioleta. Si pensamos la luz que emitiría el cuerpo negro como una cuerda que vibra, hay más modos de hacer vibrar esa cuerda en las frecuencias más altas con longitudes de onda más cortas que en las frecuencias más bajas con longitudes de onda más altas. Esto implicaría que la mayor parte de la radiación que tendría que emitir un cuerpo negro sería en el rango de la luz ultravioleta. Y esto no es lo que observábamos al hacer el experimento. Estábamos entonces frente a un problema, esta catástrofe ultravioleta. La teoría no cuadraba con las observaciones. Aquí fue donde vino al rescate Max Planck. Planck planteó dos cosas. La primera es que había un costo energético. Sabemos que en física la moneda de cambio para todas las interacciones es energía. Y Planck planteó que este costo energético era mayor en las frecuencias más altas y menor en las frecuencias más bajas. Es decir, costaría más producir luz ultravioleta que luz infrarroja. Pero Planck no se quedó ahí. Planteó que esta energía, este coste energético necesario no podía tomar cualquier valor.
tenía que tomar valores discretos, a los que llamó cuantos de energía. De aquí surge entonces la idea que la energía tiene que estar cuantizada, y se sientan las bases de la mecánica cuántica. Si bien en ese momento ni siquiera Planck tenía tan claro por qué la energía tenía que estar cuantizada y además por qué tenía que ser múltiplos de una cantidad concreta que se conoce como la constante de Planck, sí se entendía que esta hipótesis permitía complementar la teoría de Planck y reflejar de manera mucho más cabal lo que veíamos en la realidad, las observaciones. A partir de esta solución a un problema en las décadas que siguieron, científicos como Einstein, Bohr, Schrödinger desarrollarían esta teoría cuántica, descubriendo cómo las partículas subatómicas se comportan de una manera completamente distinta a lo que percibimos en el mundo diario, en la física clásica. Pero esa historia vendrá en un siguiente video. Con lo que quiero que se queden de este video es cómo, al igual que en la revolución de la gravedad, al igual que en el heliocentrismo, es el trabajo colaborativo, es la influencia de los distintos científicos los que permite generar este nuevo entendimiento de la realidad. Y así podremos ver cómo a partir de la observación, a partir de la luz, descubrimos la realidad que está oculta a nuestros sentidos, que va más allá de nuestras percepciones, más allá de nuestra intuición, y que nos cuenta cómo la realidad intrínseca es cuántica.